Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, para salvar jóvenes que están en alto riesgo, porque gente sin oficio y sin beneficio, presa fácil de la delincuencia, tienen un solo camino: del tugurio al cementerio o a la cárcel. No le queda más espacio que eso. Sin embargo, la congregación salesiana de la Iglesia Católica cuida de ese centro para rehabilitar a esos muchachos, y no rehabilitarlos, simplemente formarlos como buenos ciudadanos. Tal vez todavía no están en la delincuencia, pero son presa fácil de ella. Entonces hay que apoyar instituciones como estas. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Pido disculpas por la disfonía de mi voz pero esto, calor y frisa y lluvia y humedad, ponen a uno en condiciones muy deplorables, indiscutiblemente. Bien, hoy vimos que una buena noticia, porque la Fuerza Aérea Dominicana, un helicóptero, pudo detectar una señora que estaba desaparecida, senderista en los bosques, parece, de ahí
de Bonao, de Monseñor Noel, la ve, esa zona, parece que ella andaba de excursión por ahí, se perdió. Y la detectó un helicóptero y eso está muy bien. Pero ¿qué es lo que yo quiero destacar? Los bosques en este país no es depredados, no, es asesinados. Los bosques, repito, ahí todavía aparece uno en Dajabón, un bosque, la mano haitiana y el machete, tal vez en connivencia con dominicanos, asesinando nuestros bosques después de haber asesinado los de ellos. Y dice el ministro de las Fuerzas Armadas, y lo dice delante del presidente de la República, que la frontera está bien cuidada. Pero bien cuidada ¿de quién? Será contra Chericien, que no ha estado por ahí, o no quiere ir a buscar pleito por ahí. Pero ¿de quién es que está cuidada la frontera? Todo una mentira y una tramoya con este país. La Fuerza Aérea Dominicana tiene sus naves, sus avionetas, sus helicópteros, sus buenos pilotos, toda la logística. ¿Para qué? Para cuidar los bosques, porque donde usted ve un humito, óigame, inmediatamente usted se da cuenta que ahí o hay una quema, una tumba, y se avisa a una unidad cercana y van y toman las medidas del lugar. Pero medidas drásticas. Pero se destapa el ministro que dice que nadie ha hecho mejor trabajo que él al frente del medio ambiente. Y dice que él necesita una legislación mejor, que necesita que no se pueda el lujo de tener un policía detrás de cada depredador. Y además que no hay bolsillo que aguante 400 militares en los Haitíes. ¿Y para qué yo necesito tener 400 militares en los Haitíes? Yo con 5 militares, 5, y yo creo que son muchos, usted cuida a los Haitíes. Ahora, usted sabe cómo que se pone la gente a respetar la ley. Mire, tienen 5 días para salir de ahí. Y cuando no salgan, lo voy a ir a buscar amarrado y con un bate de caña largo de estos que usan en la India, los policías de la India. Y el que no sale sabe que lo vamos a reventar. Y ahí no queda nadie. Y si es haitiano, todavía se va más rápido. Y los haitíes, nadie se atreve a meterse a los haitíes. Pero si hay tolerancia, y lo que este señor alega que no tiene la ley para eso, explíqueme usted por dónde que va este país. Yo no había visto una autoridad más irresponsable que esta para cuidar los recursos naturales de la República Dominicana. Eso que hemos visto de Dajabón, que uno espera que no sea un fake news, como se dice. Pero eso es una vergüenza que el ministro de la Fuerza Armada nos diga que la frontera está cuidada y en las propias narices de su frontera, en el bosque, probablemente sea en Nalga de Maco, que es donde nace el Artibonito y uno de esos ríos por ahí, probablemente sea ahí. Es decir, la frontera depredada, la mano depredadora es haitiana. Repito, tal vez en connivencia con la dominicana. ¿Y para qué tenemos la frontera bien cuidada? Y toda esta frontera llena de guardias, ¿para qué? Y el pase de inmigrantes es indetenible. El país lleno de haitianos. Y ahora le echamos la culpa a la ONU. Yo nunca oí a Balaguer diciendo, delegando su poder, su autoridad en la ONU, o diciendo que no podía actuar contra los haitianos porque estaba impedido, porque la ONU y Estados Unidos se lo impedían. Balaguer nunca dijo eso. Pero ahora tenemos el país lleno de haitianos. Entonces, lo culpable de que los haitianos estén aquí es la ONU. Y Naciones Unidas o Estados Unidos son los culpables de que los haitianos estén aquí. Entonces, ¿para qué tenemos gobierno? Porque esa es la pregunta que nos hacemos.
Ahora también estamos fusionando las poblaciones. Es verdad que se van a tener que funcionar, porque si la autoridad no actúa, ¿para dónde que vamos? Es decir, se creen que haciendo tramoya desde el poder vamos a gobernar este país. Este país no se puede gobernar con tramoyas. Entiendan, los presidentes Abinader y su gabinete de la autoridad, o gabinete de la fuerza, o gabinete del orden, yo no sé cómo llamarle. Pero esto no se puede gobernar ni con pizarra, ni con palabras, ni con la semana, ni nada de eso. Entiendan que con tramoya no se puede gobernar este país. Y yo no sé cuántas veces vamos nosotros a tener que decir eso. El machete haitiano acabando con este país. Qué desastre, Dios. Así no se puede. La verdad que así no se puede. Tramoya con la deuda, tramoya con el código, tramoya con la frontera, tramoya con todo. Porque con la deuda es lo mismo. Ahora, ya en este periodo de post-elecciones, van alrededor de 2.200, 2.300 millones de dólares solicitados en préstamo. Y veo que 1.250 para rehabilitar las redes eléctricas. Yo debo tener 50 años escuchando, justificando los préstamos para rehabilitar redes. Y entonces, ¿por qué esos tiempos de Balaguer uno no oía eso? No se veía eso. Se hacían préstamos, porque no voy a decir que no se hacían préstamos, pero eran tan puntuales, señores, que apenas se sentía que el país tomaba préstamos. CDE pasaba sus apagones y sus sequías económicas y Balaguer seguía ahí. Y el país pobre, pero sin deuda. Se manejaba y se hacían las obras. Entonces, ahora es préstamo y préstamo. Y entonces, ¿cuántos miles de kilómetros de redes es que se han cambiado en este país? Porque todos los años se buscan 1.000 y 2.000 millones de dólares para rehabilitar las redes de la corporación o de la antigua corporación de electricidad. Ahora es la ET. Entonces la ET gasta decenas de miles de millones de pesos y dólares también rehabilitando redes e instalando redes. Pero entonces es que no servía nada aquí. O el país se ha ampliado. Es decir, estamos tirando redes para Haití o para Miami o a Puerto Rico. ¿Cómo es el asunto? O sea, esto es una locura de préstamo y deuda. Yo no sé dónde vamos a terminar. Bueno, yo me imagino dónde vamos a terminar. Eso sí es la verdad. Bien. El Banco Central anuncia la inflación durante el mes de junio, 0,48%. Y esos son números adecuado para una situación de manejo económico, luchando contra la inflación. El Banco Central ha dado prueba de buen manejo de su política monetaria y política de macroeconómica, principalmente el control de la inflación. La inflación es 3,46% interanual. Son de las más bajas, dice el Banco Central, de la de América Latina, incluyendo los dolarizados. Es decir, países que funcionan con dólares, que las economías dolarizadas generalmente tienen baja inflación porque el dólar es muy estable, lo estabiliza mucho, no hay devaluaciones. Puede haber dólar más barato, más caro también con respecto a otras monedas, como por ejemplo la libra inglesa, el euro. Son
un poco más fuertes que el dólar. Pero el banco dice que es de la más baja, incluyendo a Panamá, El Salvador y Ecuador, que ya están dolarizados. 3.46, el banco estima 4 más o menos 1%, que es lo ideal para manejar o tener los buenos fundamentos de manejo macroeconómico, y que con 3.46 están por debajo de esa meta, cosa que está muy bien. Eso ojalá pueda mantener el banco esa estabilidad en el control de la inflación, porque lamentablemente hay productos que suben de precio, porque hay materias primas que suben de precio. Y el banco, me imagino, lucha con miles de productos, pero hay muchos que son, como dicen, casi imposibles. Usted no le puede fijar precios, vienen desde el exterior y eso es muy complicado. Entonces, además está la especulación también, que funciona la especulación, la baja productividad, la mala productividad hace que las cosas se tengan que vender más caras, porque hay menos competitividad para la producción, tanto en productos agropecuarios como en productos industrializados, manufactureros, o manufacturados, mejor dicho. Muy bien. Pero vamos a hablar de otra cosa. Yo he visto en el mercado el precio de leches o de leche importada, leche ya líquida, que viene en Tetra Pak. Y eso me ha llamado la atención porque esos son importaciones que la permiten los acuerdos de libre comercio que tiene República Dominicana. Yo vi en esta semana y adquirí 1 litro de leche importada de Polonia, 60 pesos. Excelente leche. Muy bien, y su empaque perfecto, un Tetra Pak, y la calidad de la leche usted la siente bien. Pero la leche local se está vendiendo entre 80, 78, 82. Hay 2 empresas locales que elaboran leche con leche nacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, ellos importan leche también para venderla líquida, o importarán leche en polvo y la preparan aquí líquida. No toda es leche de producción nacional. Pero la leche de producción nacional, ¿cómo va a competir con este tipo de leche? Por ejemplo, esa de Polonia, 60 pesos 1 litro. Pero las criollas de aquí, usted la ve a 80, 78, la que se considera mejorcita. Y no tengo que mencionar, puedo silenciar las marcas. Sin embargo, hay otras leches que veo en los supermercados, que también los supermercados tienen unas marcas propias ahora. Y veo leche a 48 pesos. De la misma calidad de la que venden a 80 y pico aquí. Entonces, esa leche que venden en los supermercados, con, diríamos, etiquetado de ellos, de los dueños de los supermercados, más leche importada, que viene, por ejemplo, de Costa Rica, viene leche aquí. Y con esos precios de leche importada de Europa, por ejemplo, como esa de Polonia, ¿cómo se van a mantener los precios de todas estas leches que se están vendiendo en el mercado? Yo pienso que eso va a afectar la producción nacional de leche, porque los lecheros a cómo van a tener que vender, o mejor dicho, a cómo van a tener que comprar los pasteurizadores, las plantas locales que procesan la leche nacional.
contra leches que vienen ya procesadas, leche que vienen líquida o en polvo, pero principalmente la que ya viene lista para servir, que viene líquida. ¿Cómo se va a competir? Y esos son parte de los problemas de esos acuerdos de libre comercio y de esas asimetrías y de esos subsidios que se pagan en la Unión Europea. Porque no es verdad que Polonia podría vender leche más barata que nosotros. Pero los subsidios que tienen aquella gente son enormes. Y eso va a pasar con el arroz, pero vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos entonces con las tramoyas. Se hace tramoya con todo eso. Estamos trabajando para beneficiar a los productores nacionales con respecto a estos acuerdos de libre comercio. Uno sabe que eso nada más son discursos y promesas. El arroz americano, yo me puse a hacer unos cálculos y estimo que ese arroz puede salir en el país puesto ya en los supermercados a 22, 23 pesos la libra, o un quintal 2.300 pesos, 22, 21, 22 pesos la libra o 23, pero vamos a partir de 25 porque la gente especula. Ahora, el arroz dominicano puede competir con arroz americano a 25 pesos la libra, sabiendo uno que el arroz dominicano es el de mejorcito calidad, el de la que tienen chingo bien, de que se le puede llamar arroz y que selecto, porque hay otros que son súper selectos y súper que pero eso valen casi 50 pesos la libra.
Y todo el mundo sabe a los arroces que yo me refiero, que no valen menos de 45 pesos la libra en supermercados. A nivel de colmado hay que hablar de más de 50 pesos una libra que le venden a la gente para fines de venta al detalle. Es decir, el arroz americano que compite con el arroz selecto criollo, si un selecto criollo sale a 30 o a 35 pesos, no es verdad que va a competir con el arroz americano. Y si el arroz americano comienza a llegar con partidas grandes aquí el año próximo, la situación de la producción arrocera nacional pienso que será muy difícil. Pero ojalá yo esté equivocado, para beneficio de nuestros productores, porque la situación no es fácil. Y ese caso de la leche que yo digo me deja con alarmas, porque ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar con los productores locales de leche? Cuando las pasteurizadoras grandes que hay aquí digan que no pueden seguir pagando al precio que están pagando porque tienen una competencia muy fuerte. ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo. Porque no es lo mismo usted pagar 72 pesos o 78 pesos por un litro de leche. Y ese mismo litro de leche se lo venden en 60 a usted, o en 48 y hasta en 52 pesos y 50 pesos. Eso no va a estar bien para los productores locales. Eso es lo que yo pienso. Repito, y ojalá esté equivocado. Entonces, la tramoya del Código Penal. Esa es otra tramoya. Porque ese código, señores, eso no lo van a aprobar nada. Eso que hizo el Senado, eso es una verdadera tramoya. Es decir, vamos a hacer creer que hay un interés del gobierno y del PRM en aprobar el código, porque la mayoría son senadores del partido oficial. Pero ellos saben que la Cámara de Diputados es una situación muy variopinta. Ahí hay de todos los partidos. Y como hay de todos los partidos, hay de todos los sentimientos y todos los planteamientos que pueda hacer. Y más gente que muchos de ellos no repiten, se van. Tal vez quieren irse con un discurso compatible con sus creencias religiosas o no, o sus creencias de sus agendas sodomitas. Entonces, se hace eso, todo ese teatro en el Senado, sabiendo que eso va a naufragar en la Cámara de Diputados. Ya en la Cámara de Diputados comienzan a agregarle cosas y a cambiar. Entonces el Ejecutivo dice, no, yo no voy a aprobar eso. Pero el PRM dice, no, pero nosotros queríamos aprobarlo. Pero el problema es la Cámara de Diputados. Si el presidente de la República dice que quiere que se apruebe eso, hace rato que ese código estuviera aprobado. Pero todo es un juego para entretener. Y va muy bien. Otra tramoya, yo decía aquí, el caso de Odebrecht, porque aquí la historia tiende a repetirse. Odebrecht vino con otro nombre y está contratada para hacer las obras viales en la Isabel Aguiar, en la Luperón y en la 27 de febrero. Tiene los mismos socios que tenía la Odebrecht vieja. Ahora hay una Odebrecht nueva, como dice, con otros nombres, la misma gente, ahí se andan paseando en todas las oficinas públicas y van a ejecutar la obra después de tanta laraca y tanta bla, bla, bla y plepla como se habla en este país. Ahí están la gente de Odebrecht de nuevo. Pero vamos muy bien. Esa es la verdad, que estamos muy bien. Bien.
Vamos a ver qué otra cosa tengo. Bien, hay que hablar de Rusia, señores. Ese bombardeo que hubo ayer en Kiev, esas son las pruebas de la hipocresía que nosotros hemos denunciado aquí, del genocida ruso, dictador, y de sus defensores, principalmente estos presidentes de América Latina, charlatanes, como hemos llamado nosotros aquí, AMLO de México, ese Manuel López Obrador, charlatán, irresponsable, hipócrita, igual el Petro de Colombia. Yo me ahorro a Maduro y a los nicaragüenses y los cubanos, porque esos son ni siquiera bisagra se le puede llamar a eso. Esos son satélites. Pero el caso de Lula, por ejemplo, Petro y López Obrador son tres irresponsables, tres hipócritas y tres charlatanes, igual que el señor Trump, que es un traidor. Donald Trump, digo yo. ¿Y por qué lo digo? Fíjense con el cinismo que el señor Putin dice, el Putin ve que Trump quiere poner fin a la guerra de Ucrania. Estimó es sincero cuando habla de su deseo de que acabe el conflicto en Europa. Claro, porque el propio Trump es sincero. Eso sí es verdad que es sincero. Porque eso sí es verdad que no anda con rebuscamiento, ni anda buscando meandros, que se va directo. Sí, yo acabo la guerra de Ucrania porque yo le voy a quitar la ayuda a Ucrania, es decir, la entrego al genocida. El genocida dice, no, Trump sí resuelve. Claro, porque Trump y tú están conectados, y por las razones que yo he dicho, que lo menos que hay debe ser un video filmando a Trump con una prostituta en una cama desnudo los dos, porque ese es el estilo del señor de Rusia. Porque ya lo había hecho, yo lo he dicho aquí, contra un fiscal que investigaba a la hija de Boris Yeltsin, que fue su padrino político, el señor Yeltsin. Entonces, hoy, o anoche, o ayer, el señor de Rusia manda un misil, cae encima del hospital más grande de niños de Europa, ese de Ucrania, y matan 39 o 38 niños y adultos, y 170 o más heridos de ese golpeo. Pero el cínico dice, no, eso fue un misil que explotaron los ucranianos, y entonces ese misil, sus restos cayeron ahí, pero le filmaron el misil enterito, como se dice, dirigido a ese hospital. Y hoy, si hubiera sido en Gaza, ya Israel estuviera en las cuatro esquinas del mundo, estuvieran hablando mal de Israel. Pero del de Rusia no dicen nada, los mismos que critican a Israel por la guerra de Gaza y los abusos de Israel cuando bombardea áreas civiles. Pero el genocida de Rusia se permite hacer todo eso, y los defensores del genocida se callan y no dicen nada. Si fuera Israel, usted oye al Petro, al bandido de Colombia, y el otro bandidito de Brasil, y el bandidito de México, los tres, ¿cómo se dice? Los tres vaqueros estos, acabando con Israel, pero callan los de Rusia. Porque nosotros hemos dicho esa cosa. Es como toda esta derecha ahora. La derecha, hemos derrotado la ultraderecha, el fascismo, como si esa ultraderecha fuera lo que fue Mussolini o fue Hitler. Esos sí eran fascistas. O Stalin, que era un asesino frío, vulgar, genocida, comunista. Pero la Le Pen puede ser una mujer muy extremista, y a mí no me gusta ella por eso, pero no me gusta porque por su extremismo nada más, que no me gusta porque es putinista. Ahora, la Meloni es de extrema derecha, pero no tiene esos extremos, ni es putinista, cosa que es correcto que usted, un demócrata, usted si es demócrata, usted tiene que apoyar la democracia, pero yo no puedo apoyar a los dictadores o a los genocidas. Entonces, en Inglaterra ganó la izquierda,
Pero ¿cuál es la izquierda que ha ganado? Eso es laborismo inglés. Eso es socialdemocracia. Socialdemocracia. Claro, hubo un laborismo medio izquierdoso hace tiempo, radicalizado con los sindicatos muy radicales, y entonces se veía el laborismo inglés, se veía como si fueran izquierdistas de verdad. Pero hay que decir que el laborista que le ganó a Mayor, el que sustituyó a Margaret Thatcher, fue Tony Blair, y Tony Blair era un izquierdista. Ese era laborista, Tony Blair, pero fue el mismo que acompañó a Bush a invadir a Irak. Y entonces invadieron Afganistán, invadieron por todos los lados. Entonces, ¿cuál es el izquierdismo? ¿Qué izquierdismo es que ha ganado? Son socialdemócratas. Lo que pasa es que al socialdemócrata le llaman de izquierda. Eso es lo que ha pasado. Los de Francia pueden ser, ese Mélenchon es un izquierdista, pero pasa lo mismo. Lo que ha ganado es la tolerancia a una inmigración loca que hay en Francia, pero es lo que yo he dicho aquí muchísimas veces y lo sabe todo el mundo. Francia es culpable de toda esa inmigración porque se están pagando el precio del que tenía ese imperio francés en África. Entonces esos eran súbditos franceses. Es como que París se llene de haitianos. Puede llenarse de haitianos, porque ¿quién fue que lo fundó a ellos? Fue Francia. Y Francia ayudó a crear todas esas colonias, principalmente del África Occidental. Y todas hablan francés, tienen cultura francesa o francófona. Y entonces esta gente, su metrópoli es París, no es Madrid, la metrópoli de ellos. Entonces, Bélgica le pasa lo mismo. ¿Quién era el que manejaba el Congo? A los belgas. Entonces tienen muchísimos congoleses, pero así pasa con los pakistaníes y con todos esos musulmanes. ¿Quién manejaba la India? Inglaterra. Y a Pakistán, Inglaterra. Y Bangladesh, Inglaterra, pues era la India grande, la India inglesa. Pero de Vietnam, en Vietnam los franceses tenían vietnameses. Es decir, Europa sabe que tiene esa multietnicidad. Francia no escapa a ello y es una situación muy incómoda para Europa que ellos le pueden poner cierto freno. Pero usted ve el equipo de fútbol de Francia y son todos africanos. O gente de origen africano. Y hasta haitianos pueden haber ahí. No sé, o de la Martinica y de la Guadalupe, que son posesiones francesas, y hasta de la Polinesia francesa. Es muy difícil esa situación para Europa, pero en Europa no ha ganado, repito, ni esa izquierda de Francia no es la izquierda de Lenin y de Stalin y de Brezhnev y esa gente, ni de Khrushchev. No, esto es una izquierda que es la socialdemocracia que ha perdió fuelle, y el mismo Tony Blair, que es un laborista, fue el que creó la tercera vía, como una forma de buscar una salida a su desgracia como socialdemocracia y al fracaso del Estado benefactor, que eso era parte de ello, y a la derecha, que siempre ha habido derecha, centrista en Europa. Pero Tony Blair no era un izquierdista, vamos a estar claros. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad que hay eventos. Bueno, las elecciones de Inglaterra, no hay duda que crean cierta inquietud en Europa, pero repito, ya eso no es aquel izquierdismo. Digo yo, Tony Blair cambió todo aquello. Esa radicalización, sindicatos, una izquierda ideologizada ahí ya en Inglaterra y el abajismo lo hacía como un poco radicales. Pero Tony Blair cambió aquello. Hemos dicho nosotros que fue el hombre que reformó la socialdemocracia inglesa radicalizada de izquierda, qué sé yo, tradicional, vieja, ideológica. Y le llamó a la tercera vía, repito, o quiso llamarle a su fórmula tercera vía. Eso quedó como en una nebulosa, porque eso la gente no entendía eso, o no logramos entender qué era la verdadera tercera vía. Si era derecha o izquierda, o eran los mancos, como decía Cachafú. Bien, con el caso de Inglaterra, el señor que ganó en Inglaterra, lo primero que hizo fue apoyar a Ucrania, porque ese no es un izquierdismo a lo loco como estos de aquí, de estos charlatanes de América Latina, que son izquierdistas cuando les gusta, cuando quieren, y son de derecha cuando les da también su otra gana. Salen para Estados Unidos a pedir, a rogar y a hacer de todo. Pero bien, hay eventos que se convierten a veces en un boomerang. Ese golpe que le dio Rusia a ese hospital, Ucrania indiscutiblemente protesta y dice, miren, a Naciones Unidas, miren cómo explosionaron este hospital y este genocida, nos matan, nos bombardean. Pero eso, Ucrania le va a sacar filo, como dice. Porque Occidente, que ha estado muy reticente y muy comprimido o constreñido y temeroso, ha ido como en cuentagotas, ha ido entregándole las armas pesadas, armas de largo alcance a Ucrania para combatir a Rusia. Y esos eventos son los que traen
que entonces los aliados digan, señores, vamos a apoyar más a Ucrania. Ahora que se preparen, Crimea y las provincias o los pueblos rusos cercanos van a sufrir bombardeos de Ucrania y Occidente le va a seguir dando las armas. Eso acelera armas como por ejemplo los aviones F-16, más artillería de largo alcance, más proyectiles de largo alcance también, y esa guerra se va a intensificar. Y Putin sabe que eso, pues, yo no sé cómo lo hace, si se arriesga a eso, porque todo está pasando en Europa o en esa guerra en Ucrania, porque Ucrania, en la época que negoció salir de sus bombas atómicas, que fue en el 91, Ucrania fue engañada, no fue Putin, porque Putin en el 91 estaba a nivel todavía, yo creo que estaba desempleado cuando terminó la Unión Soviética, se disolvió la KGB y luego se creó la KSB por Yeltsin, pero Putin no estaba todavía muy chiquito, como dicen. Pero Yeltsin fue el que se negoció, el acuerdo se hizo en Budapest, la capital de Hungría. Y Ucrania tenía 1900 ojivas nucleares de la época de la Unión Soviética, pero hicieron que la entregara porque era un temor tener esas armas tan peligrosas en manos de Ucrania. Pero Ucrania la negoció con Occidente y con Rusia para que se respetaran sus fronteras. Es decir, si Ucrania hubiera tenido esas bombas ahí, Rusia no lo ataca. Pero eso como se dice, eso es periódico de ayer. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Ucrania va a recibir las armas, porque lo ha ido recibiendo poco a poco. A medida que Rusia golpea así, justifican más la entrega de armas y Ucrania va a tener más armas, indiscutiblemente, para atacar pueblos y el territorio ruso. Y ya están llegando, porque todo el mundo sabe que Ucrania está bombardeando Crimea y está bombardeando pueblos rusos, y aeródromos lo están bombardeando con armas que envía Occidente. Pero así es la historia. Porque, ¿por qué Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial a favor de las fuerzas aliadas de Europa? Por un barco que fue hundido, el barco Lusitania, fue hundido, ahí murieron como 1000 y pico de personas. Era un barco mercante que hacía viaje entre Londres y Nueva York, en plena guerra, Primera Guerra Mundial. Un submarino alemán torpedeó ese barco y eso se fue a pique. Decían que ese barco llevaba gente y que llevaba cargas, pero que iban municiones y cargas militares. Se sospechaba también, los alemanes parece que tenían sus espías en los muelles de Nueva York, lo había, claro, y señalaron que iban armamentos, parece, en ese barco para Inglaterra. El barco fue torpedeado, pero ahí murieron 128, 130 personas de origen norteamericano. Eso metió a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué lo metió? Esa muerte. El torpedear ese barco. Ese torpedeo hecho por un submarino alemán metió a Estados Unidos en esa guerra, porque así pasan eventos de ese tipo. Ese evento del hospital de niños va a traer un incremento de armas y van a justificar más las armas de Occidente para que Ucrania se defienda. Mientras Putin siga bombardeando Kiev, la ciudad capital de Ucrania, y ha destruido, ¿cuántas ciudades están destruidas? Ucrania está destruida prácticamente. Pero cuando comiencen las armas a llegar de largo alcance y alcancen, valga la redundancia, el territorio ruso profundo, entonces ustedes van a ver el griterío, como se dice, o se incrementa la guerra,
porque Rusia no le quedará más remedio que incrementar y habrá bombardeos más pesados sobre Kiev y quién sabe. Pero lo van a ver también probablemente sobre Moscú, o lo van a ver probablemente en San Petersburgo, donde va a haber, o habrá terrorismo y habrán partisanos que van a luchar en el territorio de Rusia. Yo vi que descarrilaron un tren que transporta municiones y armas desde Corea del Norte para Rusia, y hay partisanos que desvían trenes. ¿Qué hacen? Dinamitan las líneas férreas y crean unos descarrilamientos y muchísimos problemas. Es decir, es una guerra que eso no tiene fin por ahora, porque Rusia tiene recursos para pelearle, pero un país como Rusia, que se echaban los elogios sobre el ejército más poderoso, el segundo ejército más poderoso del mundo, el ejército ruso. Sus armas poderosísimas. Bien, tienen armas atómicas, pero armas atómicas tiene hasta Pakistán, que es un país pobre. Y la India tiene armas atómicas. Israel tiene armas atómicas. Irán tiene armas atómicas. Rusia tiene armas atómicas, China tiene armas atómicas, aparte de todas las que hay en Occidente. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso, un ejército como ese, que tenga que auxiliarse de soldados nepalíes, pero no soldados, no, mercenarios, gente que no son militares. Un civil, leí en el New York Times un caso de un joven de Nepal, ingeniero, graduado de ingeniero, pero desempleado en Nepal, y se enroló para ir a servir al ejército de Rusia, pero él pensó que lo iban a poner en un área no de combate. Desde que llegó a Rusia le dieron un entrenamiento como 2 semanas o 3 y lo mandaron al frente. Salió herido, que casi lo matan. El hombre se fugó de Rusia y estuvo hasta preso y torturado, un desastre. Entonces, ¿qué ejército es este? Este poderoso ejército que tiene mercenarios cubanos, africanos, nepalíes y gente del mundo entero, todo el que se quiere enrolar le pagan dinero o le ofrecen pagos enormes para ir a pelear por Rusia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el poderío de este ejército? Y la verdad es que uno se hace toda esta pregunta porque esa guerra, claro, si se incrementa va a haber más problemas para todos los países como los nuestros, porque una guerra en Europa extendida o alargada, eso crea problemas, no hay duda que va a crear problemas. Si se incrementa la guerra más de lo que está, Ucrania va a sufrir mucho también, Rusia va a tener también un efecto muy global, porque cuántos países no le van a dar apoyo a esas cosas. Y la verdad que el mundo se va a sentir entonces muy amenazado. Vamos a esperar. Bueno, el PLD hizo una reunión que le llaman Congreso, o una primera reunión para fines de pasar revista de lo que le ha pasado. Y yo creo que ahí no hay que ir a cavar hondo para usted encontrar un filón de oro, como se dice, de la realidad de ese partido. Danilo Medina, que es el presidente, y uno sabía que no se iba a ir de ahí. Entonces, señores, ¿quién es el culpable de todo lo que le ha pasado al PLD? Es el propio Danilo Medina. Y todavía este señor cree que puede ser recuperable el PLD con un ambiente como el que tiene ese señor ahí al lado. Primero con gente que son incondicionales con él porque le deben favores de haber sido nombrados por decretos. Pero con esos juicios que están al lado del PLD, ¿usted cree que usted puede hablar de rescatar el bochismo en ese partido? Pero Ivo tenía familias imputadas y juzgadas y prácticamente condenadas. Juan Bosch tenía familias que podían crearle una situación desagradable al bochismo.
No, entonces Danilo lo que tiene que entender, pienso yo, pero eso lo tienen que decidir los PLDistas, es abandonar esa lucha y ser honesto con él, pero no es porque él hiciera un gobierno que no puede tener resultados positivos, muchas cosas de su gobierno. Es que esos juicios son a él que lo están juzgando sin él. Y una condena a dos hermanos de él, eso no es bochismo, porque Bosch nunca, un familiar de Juan Bosch, estuvo envuelto en situaciones como esas. Entonces, Danilo Medina, por más discurso que diga y por más que diga y trate de, qué sé yo, de ablandar todas esas críticas, no le va a ser posible rehabilitar ese partido sobre la base de que volver al bochismo y admito mis errores. No es admitir los errores, solamente los errores políticos, que fueron gravísimos, que trajeron una división y hicieron todo. Son errores como eso. La familia y los amigos más íntimos envueltos en situaciones tan graves de corrupción que cuando vengan las sentencias, eso es una verdadera debacle para la imagen del Partido de la Liberación Dominicana, guiado por un hombre como Danilo Medina, que va a tener que arrastrar ese lastre pesadísimo de que su familia más cercana esté envuelta en una situación tan grave como la que le imputa el Ministerio Público. Va a ser muy difícil para el PLD si no renueva eso y trata de que eso tal vez cambie sobre la base de una figura que no esté afectada por ese tipo de situaciones. Puede ser tal vez que le espiguen, como dice. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.